Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo y vamos a... Bueno, son las 23:53, es decir, las 11:53 p.m. en Madrid del sábado 17 de abril de 2021. Yo tengo aquí una notificación. Perfecto. Del 2021. Bueno, ahora voy a grabar un video sobre la Europa de la postguerra. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, la segunda. Ubiquémonos en el día cero, es decir, el primer día después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. El dramático primer día después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. El día en que se contabiliza, el día en que la gente se para a pensar en lo que ha sucedido, ¿no? La Primera Guerra Mundial dio pérdidas humanas o produjo pérdidas humanas, produjo la muerte en circunstancias de violencia y de guerra de 60 millones de personas. 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Esto en cuanto a pérdidas humanas. En cuanto a pérdidas económicas, quedó diezmada su capacidad industrial, quedaron desmanteladas sus infraestructuras y quedó enormemente endeudada con los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente las industrias con los bombardeos, los tanques y tal fueron destruidas, las infraestructuras, le hace puentes, carreteras, todo eso fue destruido. Y además quedó endeudada con los Estados Unidos. El Plan Marshall, del cual ya hablaremos, no es lo que la gente piensa. Los venezolanos, que sé que muchos me ven, creen que el Plan Marshall fue un dinero regalado, porque eso es lo que Uslar Pietri nos hizo creer. No, el Plan Marshall no fue un regalo. También hubo pérdidas políticas después de la Segunda Guerra Mundial, porque varios grandes imperios coloniales quedaron en trance de desaparecer. ¿Cuáles eran los desafíos de la postguerra a partir de 1945? Bueno, después de 1945 y casi por unanimidad, la Europa libre apostó por sistemas democráticos. Hubo la necesidad, porque a veces si hay una guerra, un terremoto, ya no se puede hablar de una economía de mercado normal y corriente. Hubo la necesidad de establecer una economía dual, es decir, la necesidad de que hubiese una intervención del Estado en la economía. Y esto implicó la ampliación del estado de bienestar, porque la devastación era tal que el gobierno tenía que proveerle a las personas de casa, comida y bueno, de todo lo que pudiera, ¿no? Con los pocos recursos que tenía y con el dinero del Plan Marshall, que repito, no fue un regalo. Estados Unidos no regala nada, Europa sí. La Segunda Guerra Mundial, cuando finalizó, inició el camino
hacia la constitución de una unión económica y política del continente. Estos intentos de unir Europa en un solo bloque habían comenzado en el siglo XIX con el Zollverein, que lo aplicaron los estados hermanos. También Luxemburgo, Bélgica y Holanda habían hecho intentos antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero estos intentos eran pensados en términos económicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad política de una Unión Europea era más importante que la necesidad económica. ¿Por qué? Porque si había una unión política y se formaba un solo bloque, la probabilidad de una guerra entre los distintos países europeos disminuía, y la idea de los líderes que comenzaron a formar lo que hoy en día es la Unión Europea, estos líderes lo que pensaban era en tratar de evitar una nueva guerra en Europa, en que eso no sucediese nunca más, en que los países dependiesen de tal forma unos de los otros, y para eso se utilizaría la economía para que no hubiese más guerras. Por ejemplo, bueno, hoy en día en Francia se ensamblan los Airbuses, la competencia del Boeing, que por cierto le pasó por encima al Boeing norteamericano hace mucho tiempo. Francia no puede ensamblar un Airbus si España no envía las piezas que le corresponde fabricar a España, si Alemania no envía las piezas que le corresponde fabricar a Alemania, y así con varios países europeos. Esto es a propósito, para que no haya guerras, es decir, para que nos necesitemos, para que construir un avión tenga que ser obligatoriamente un asunto de todos los países de la Unión Europea. Si falla uno, no se puede construir. Este ejemplo del Airbus quizás no sea el mejor del mundo. El otro día, es una expresión que yo uso. Hace unas semanas, Pablo Iglesias, que es un ignorante en temas económicos y por lo visto también en temas europeos, dijo que por culpa de la globalización y de la economía de mercado y de la Unión Europea, porque él siempre ha estado en contra de la Unión Europea, que por culpa de eso España no fabricaba esto que hace falta para el COVID, respiradores. Entonces, y ni vacunas. Entonces España ha tenido que importar los respiradores. Bueno, señores, todos los países no tienen por qué producir lo mismo, y es más, es contraproducente que produzcan lo mismo. Que España no produjese o no produce, o que España no produzca respiradores, no importa, no tiene importancia. O sea, la velocidad con la cual estos respiradores fueron importados desde Alemania fue más rápida que lo que le tomaría a una fábrica española que los hiciese ponerse a fabricar respiradores de forma más rápida que nunca y en masa, ¿no? Es decir, aquí no hubo falta de respiradores porque no se produjesen en España, no. Aquí hubo falta de respiradores en un momento dado porque nadie esperaba una pandemia y nadie esperaba tanta gente hospitalizada que los necesitase. Eso es como si fuera un terremoto. Viene un terremoto y va a decir un político, bueno, si España, qué sé yo, no pusiera amortiguadores en el subsuelo, no habría terremotos. O sea, no hay que ser ignorante. En España hubo personas que murieron por falta de respiradores. Le hubiese tomado el mismo tiempo a la empresa española que los fabricase, que no existe, producirlos que importarlos de Alemania.
tú se los pides a Alemania y llegan en el mismo día. Se los pides a Francia y llegan en el mismo día. Y te dan facilidades de venta porque hay convenios entre los países de la Unión Europea, porque si no, la Unión Europea no serviría para nada, ¿no? Entonces, todo lo contrario de lo que dice Pablo Iglesias. Dije Pablo Iglesias antes, sí. Qué bueno que España no produce respiradores y qué bueno que Alemania nos los vendió y otros cuantos países europeos nos lo vendieron. Eso significa que la Unión Europea funciona y que nos necesitamos mutuamente para sobrevivir. Es importante que los respiradores no se fabriquen aquí o que no se fabriquen en Alemania y aquí sí, porque así nos necesitamos y mientras nos necesitemos no vamos a hacer una guerra. Pero bueno, los comunistas no piensan y los socialistas menos. Otra cosa, las vacunas. Yo estoy feliz de que España no produzca vacunas. Yo estoy feliz de que España no haya producido ninguna vacuna contra el COVID. Porque si no, seguramente esa sería la única vacuna que nos tendríamos que poner y yo estaría aterrada. Yo confío mucho en los países que las están fabricando porque tienen más experiencia, mejores investigadores, mejores científicos. Entonces, también dijo Pablo Iglesias, ¿no? Es que el español se tiene que vacunar con una vacuna española, pero ¿qué idioteces dicen los comunistas, ¿no? La gente se tiene que inyectar la mejor vacuna posible que existe en cualquier parte del mundo. Porque el mundo tiene, esto es la Unión Europea, pero el mundo debería tender a globalizarse todo y que nos ayudemos entre todos. Entonces, si hay una enfermedad X y hay muchas vacunas, escoger la mejor. Entonces, que necesitar, nosotros, España ha importado vacunas de varios países, de Inglaterra, de Reino Unido, importó AstraZeneca, importó Pfizer, creo que de Alemania o de Estados Unidos, no me acuerdo ahora, y bueno, la Moderna, no sé si es de Alemania, y se está planteando incluso comprarlas fuera de la Unión Europea y creo que se van a importar las Sputnik de Rusia. Esto más bien nos une. La pandemia es una tragedia. Era mejor, por supuesto, que no hubiese sucedido, pero nos une porque, a pesar de que Europa le tiene terror a Rusia, no sé por qué motivo, realmente me parece absurdo, ha decidido ha decidido importar la vacuna rusa. Y esto es importante porque Rusia se siente bien porque se la compran y confían en ellos y además la Sputnik ha dado muy buen resultado en muchos países, no solo en Rusia. Hasta España ha pensado en importar la vacuna de Sudáfrica y hasta la brasilera. Esto es malo, no, esto es bueno porque estamos todos luchando, el mundo entero luchando contra la misma enfermedad y todos aquellos que tienen buenos investigadores científicos están trabajando en lo que saben hacer, ¿no? Bueno, esto era un paréntesis, ¿no? Entonces, se inicia el camino de una constitución hacia la constitución de una Europa unida económica y políticamente. Lo económico se entiende, ¿no? La Unión Europea hoy en día la Unión Europea económicamente, la Unión Económica ya está terminada. Creo que finalizó, tendría que consultar con el Tratado de Maastricht, que creo que fue en el 2002, 92, bueno. Pero bueno, la Unión Económica está terminada. O sea, ¿en qué consiste la Unión Económica? En primer lugar, consiste en comerciar entre varios países. Bueno, los europeos antes de la Unión Europea comerciaban entre sí. Ese paso ya estaba dado. Lo segundo es comerciar sin trabas. Es decir, no colocar aranceles a los productos de otros países pertenecientes a la Unión Europea.
que en ese momento todavía se llamaba Comunidad Económica Europea. Bueno, esto se hizo hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, si tú exportas de España a Francia un producto, al cruzar la frontera ese producto no paga ningún impuesto, es decir, ningún arancel, y cuesta lo mismo en Francia que en España. El tercer paso era colocar un arancel común, y se hizo. Es decir, cualquier producto que entre de fuera de la Unión Europea tiene que pagar el mismo arancel, es decir, el mismo porcentaje, un arancel es una especie de impuesto, el mismo porcentaje para cualquier país del mundo. Aquí llega un producto de Estados Unidos y paga el mismo arancel, el mismo porcentaje de ese impuesto, que no se llama impuesto, pero lo es un impuesto. El arancel que hace, sube el precio del producto al país donde tú lo exportas. ¿Para qué? Para que los productos que estén dentro de ese país no se vean demasiado afectados por la competencia extranjera. Bueno, hace mucho tiempo ya la Unión Europea estableció un arancel común, que es el mismo para Estados Unidos, que para Argentina, que para Rusia, que para Turquía, etc. ¿Qué otro paso necesitaba la Unión Europea? La libre circulación de capitales. Eso ya se hizo. Los capitales circulan libremente, los bancos se comunican, tú puedes depositar en Francia, sacar el dinero aquí, etc. Libre circulación de capitales, libre circulación de personas, el espacio Schengen. Todavía no existe para todos los países de la Unión Europea, pero sí para casi todos. Tú, dentro de la Unión Europea, no tienes por qué viajar con pasaporte, aunque yo por costumbre lo cargo siempre, ¿no? Cuando viajo lo cargo, pero tú tienes que cargar nada más, digamos, lo que en Venezuela se llama la cédula de identidad, que aquí se llama el DNI, el Documento Nacional de Identidad. Tú con el DNI, si tú vas de España a Francia, con el DNI te montas en el avión y con el DNI te bajas. No necesitas pasaporte, aunque yo siempre lo llevo porque uno nunca sabe si tiene que salir de la Unión Europea en pleno viaje y tal. Entonces, hay libre circulación de personas, no necesitamos pasaporte. Ahora esa circulación ha estado entorpecida por dos factores. Primero, por el terrorismo, ¿no? Por ejemplo, la última vez que yo salí de España, al cruzar la frontera de Francia con Suiza o con Alemania, no me acuerdo. No, ahí no pasó nada. La última vez que yo salí de España en carro, al cruzar la frontera, de regreso, al cruzar la frontera de Suiza hacia Francia, nos detuvieron en un alcabal y nos mandaron a apartarnos. A todos los coches, autobuses, todo el mundo. Y estuvieron allí como 2 horas revisándonos todo. La maleta del carro, los cauchos, todo. ¿Francia puede hacer esto? Sí. Sí, porque hay una alerta terrorista que nunca ha dejado de existir. O sea, desde el primer atentado terrorista en Europa, del Estado Islámico, hay una alerta terrorista que a veces está en su máximo nivel, a veces está en el mínimo nivel, a veces está en nivel medio, pero quienes más en serio se lo toman son los franceses. Entonces tú entras a Francia desde Suiza o desde Alemania, o desde España, y bueno, sobre todo desde Suiza y Alemania, y es que te van a detener, a revisar unos policías con pasamontañas, armas largas, ¿no? Esto no es una violación del espacio Schengen, digamos, es una circunstancia que lamentablemente era muy fluido el tráfico de personas hasta que empezaron a poner bombas los terroristas. Y lamentablemente ahora te detienen un buen rato, depende de la suerte que tengas, puede ser media hora, 2 horas o un día, si han recibido alguna alerta de que podría haber cierto material o ciertos terroristas en un coche, en un bus, lo que sea, ¿no? Pero sí, los capitales circulan libremente y las personas también, los trabajadores también. ¿Las empresas circulan libremente? Bueno, por supuesto que las empresas
como son físicas, generalmente, pero no circulan libremente a las fábricas, pero tú puedes establecer una fábrica de productos españoles en Francia, en Italia, en cualquier país de la Unión Europea sin mayor problema, pero los productos de esas fábricas sí que transitan libremente y los servicios también. O sea, alguien que ejerce la psiquiatría en España, pues la puede ejercer en Francia sin ningún problema. Hay libre circulación de trabajadores, capital y productos y servicios. El resultado de esto ha sido una sociedad más abierta, dinámica, próspera y protegida que nunca. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, claramente había dos Europas. Estoy hablando, dos Europas. La Europa mediterránea, en la que estaban España, Portugal y Grecia, con la excepción de Italia, ¿no? Esta Europa mediterránea se caracterizaba por gobiernos fuertes, dictaduras militares, con o sin apoyo civil. Es decir, cuando termina la guerra en España hay una dictadura, que es la de Francisco Franco, en Portugal hay una dictadura y en Grecia hay una dictadura. Entonces hay una parte de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, hay 3 países con dictaduras de derecha, dictaduras militares. Y luego está la Europa Atlántica, en la que surge la Guerra Fría, la política de bloques, y esto generó regímenes políticos relativamente homogéneos. Estamos hablando de las dos Europas capitalistas, no estamos hablando de la Europa con la que se quedó la Unión Soviética, de países como Polonia, Checoslovaquia, todavía se llamaba Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, etcétera, ¿no? Estamos hablando de los países supuestamente libres, pero 3 de ellos no eran ni tan libres, ¿no? Lo que pasa es que no tenían una dictadura de izquierda como los que mencioné ahora, sino de derecha. España, Portugal y Grecia. Vamos a hablar un poco de los grandes países europeos cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de los más importantes. Gran Bretaña. Llegó el fin de la guerra con gloria e ilusión. Gloria porque los aliados ganaron la guerra y Gran Bretaña pertenecía a los aliados. E ilusión porque, bueno, por fin terminaba la guerra, los bombardeos sobre Londres y empezaba una vida más normal y más apetecible, ¿no? Un momento. Bueno, el fin de la guerra, en Gran Bretaña, la gloria y la ilusión. Por cierto, bueno, ya es ayer, pero hoy, 17 de abril, enterraron al duque de Edimburgo. Y bueno, me imagino que mucha gente lo vio por televisión, ¿no? Bueno, la muerte del duque de Edimburgo es otra más de las muertes que marcan el fin de una era, ¿no? A mí me pega porque es el fin de la era dentro de la cual yo he vivido, ¿no? A mí me separan 22 años de edad del duque de Edimburgo, ¿no? Y bueno, era un personaje que ya existía cuando yo nací. Y bueno, se van muriendo todos y van surgiendo líderes más jóvenes que uno, y uno se siente muy extraño cuando la clase política que manda, cuando las autoridades son menores que uno. Ese es un momento de la vida que ocurre entre los 50 y los 60 años
y que marca a las personas como yo, o sea, a las personas de mi edad, ¿no? Nos da como la idea de que ya no estamos en el baile, que ya no vamos para el baile, porque, bueno, por razones de la vida, ¿no? Bueno, los gobiernos laboristas. En 1947 está el gobierno, 45, perdón, está el gobierno laborista de Attle, en Gran Bretaña. Attle. El Partido Laborista es equivale al Partido Socialista en los países continentales, el Partido Laborista inglés. En 1945 gobierna el Partido Laborista, gobierna Attle desde el 45 hasta el 51. Hace una política socialdemócrata, hace un programa social. Hay un informe, se manda a hacer un informe para hacer este programa social, el informe Beveridge, estoy hoy con la pronunciación horrible, bueno. Este programa social pretendía una protección integral del ciudadano desde la cuna a la tumba. Por cierto, para los que no lo saben, el estado de bienestar, eso de salud gratuita, educación gratuita, etcétera, lo inventaron los ingleses, no nadie más. Entonces se aplica por primera vez en el gobierno de este señor laborista en 1945. Este señor también amplió el sistema de seguridad social y desarrolló un amplio sistema de sanidad pública. Hay una política de nacionalizaciones de industrias y sectores básicos. Luego, en 1951, empieza a gobernar el partido contrario, el Partido Conservador. Y por ahí pasan Churchill, Eden y Macmillan. 1951 hasta 1964. 3 presidentes, Churchill, Eden y Macmillan, o 3 primeros ministros. Hay una pérdida de personalidad e iniciativa, ¿no? O sea, hay una pérdida de personalidad en el Partido Conservador. Y estos gobiernos mantuvieron parte de la línea marcada por los laboristas. Un clarísimo nivel de crecimiento, aunque menor que en otros países europeos. Debido a esto, en el 64 vuelven a ganar los laboristas. Y por allí pasan Wilson y Callaghan. Del 64 al 79. Estos laboristas ampliaron la cobertura del sistema público, más aún, y los niveles de influencia estatal en la economía al compás de las exigencias de los sindicatos. Esto fue un gran problema después para Margaret Thatcher, ¿no? Estos laboristas, Wilson y Callaghan, le dieron un poder a los sindicatos enorme. Mejora el estado de bienestar, pero hay una pérdida en la capacidad competitiva. Y luego, con la crisis petrolífera, que saben que fue en 1975, que comenzó, hubo un colapso del modelo de desarrollo que estaba aplicando la Gran Bretaña y estaba aplicando, como vemos, un modelo de desarrollo socialdemócrata, ¿no? Estado de bienestar, intervención del Estado en la economía, etc. Como Gran Bretaña pierde competitividad y su crecimiento económico no es tan alto como el del resto de Europa, los laboristas pierden las elecciones y las gana Margaret Thatcher, mi querida Margaret Thatcher, químico de profesión, que gobernó entre el 79 y el 90. Ella hizo la revolución conservadora, eso que queríamos hacer en Venezuela en la época de Pérez número 2. El neoliberalismo, implementó el neoliberalismo. Hizo la reconversión y modernización industrial,
que la hizo España mucho después y Venezuela la hizo mucho después de España, pero Venezuela no pudo terminar la reconversión industrial porque Chávez apareció y no pudimos seguir haciéndolo. Con Margaret Thatcher, además de neoliberalismo y de reconversión industrial y modernización industrial que eran súper necesarias, hubo una reducción de las políticas públicas y del gasto social. Nacionalismo, y hubo una ola de nacionalismo con Irlanda y con las Malvinas. Y hubo euroescepticismo, es decir, en la época de Margaret Thatcher hubo pesimismo y escepticismo respecto a la Europa continental. La Gran Bretaña no estaba en la misma onda que la Europa continental y no veía viable lo que estaba haciendo la Europa continental. Lo del nacionalismo, bueno, Margaret Thatcher apretó las tuercas de Irlanda muy duro, les hizo saber que les pertenecía, ¿no? De hecho, hemos estado hablando de Gran Bretaña, pero si le sumamos Irlanda es el Reino Unido, ¿no? Y Margaret Thatcher atornilló mucho las tuercas del nacionalismo para hacer ver que Irlanda era propiedad de la Gran Bretaña. Y bueno, esto tuvo unas consecuencias, por ejemplo, el movimiento terrorista IRA, el movimiento católico terrorista de Irlanda del Norte, que bueno, finalmente aceptó un tratado de paz, creo que fue en el gobierno de Tony Blair, pero durante años fue una cosa terrible. Y luego a los militares argentinos de la dictadura argentina se les había acabado la popularidad y querían aumentar la popularidad y se les ocurrió hacer una guerra. No la hicieron, realmente movilizaron tropas a las Islas Malvinas, que eran de propiedad británica. Y ahí vivían algunos colonos ingleses. Entonces, Margaret Thatcher desplegó toda su fuerza militar y toda la armada de la Gran Bretaña, que era la mayor del mundo, para desalojar a los argentinos de las Islas Malvinas, ¿no? Los argentinos perdieron la guerra, por supuesto, la dictadura argentina no tuvo más remedio que convocar elecciones porque la pérdida de la guerra le terminó de acabar con la popularidad y bueno, Margaret Thatcher se anotó un tanto muy importante. Ahora, ¿qué era importante en las Malvinas? Se llegó a decir que había petróleo en las Malvinas, nada de eso, las Malvinas son unas rocas ahí enfrente de Argentina, unas rocas ahí en el Atlántico. La importancia era simbólica. Un país tan poderoso como Gran Bretaña no podía permitir que Argentina moviera tropas a las Malvinas y no hacer nada. Ahora, no todo el mundo en Gran Bretaña y no todos los diputados y no todos los congresistas estaban de acuerdo con la guerra. Pero Margaret Thatcher era muy incisiva y muy insistente y declaró la guerra a Argentina y ganó la guerra. Bueno, dejemos esto hasta el año 90, porque después vienen otras cosas, como cae el muro de Berlín, ya sería materia de otro video, lo que pasó con Gran Bretaña, los cambios en Gran Bretaña después de del 90. Vamos ahora con Francia. En Francia estamos en la Cuarta República, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial. La Cuarta República va desde 1945 hasta 1958. El transcurso de la Cuarta República fue azaroso. Hubo 12 gobiernos en 21 años. Como que no era muy estable, ¿no? Los tres partidos que existían estaban muy igualados en cuota de mercado, como diríamos en marketing. Es decir, la intención de voto para los tres partidos existentes era más o menos la misma cantidad. Esos partidos eran el socialista, el comunista y el democristiano. Charles de Gaulle, significativo aparte del régimen, bueno, Charles de Gaulle tenía
Era un hombre significativo, pero no pertenecía a ningún partido político. Sin embargo, jugó un papel importante. Luego hubo un gran crecimiento económico, en la Cuarta República Francesa hubo un gran crecimiento económico, producto de una política socialdemócrata, como la inglesa, de nacionalizaciones, sobre todo en el sector energético y las comunicaciones, y una amplia política social. Como ven, entre el 45 y el 58, Francia, al igual que Gran Bretaña, aplicó una política socialista, socialdemócrata de intervención del Estado, gasto público, políticas sociales, estado de bienestar, ¿no? Etcétera. Nacionalizaciones, igual que Gran Bretaña, ¿no? En el 58 hubo un golpe de palacio, ahí pasó algo turbio, ¿no? Y se forma una cosa que llamaron Gobierno de Unidad Nacional. En realidad era un vulgar golpe de Estado, pero no lo quisieron llamar así. Dijeron que era un gobierno de unidad nacional para hacer un paréntesis y una transición, etc. Y luego vino la Quinta República. Fue presidencialista, fuerte y con un poder ejecutivo muy influyente. Primero tuvieron de presidente a De Gaulle, del 58 al 69. Con De Gaulle hubo un gran crecimiento de la economía y del nivel de vida. Hubo una activa política exterior que se conoció como la grandeur, la grandeza. Es decir, fue la época en que Francia tuvo mayor influencia en el mundo. Con una política exterior realmente grandiosa, ¿no? Bueno, y es que la llevaba a cabo nada menos que De Gaulle, ¿no? Pero el creciente conservadurismo del sistema, no se puede pretender que un militar no sea conservador, produjo un aumento de la agitación social y vino el mayo del 68. Que como ustedes saben, el mayo del 68 terminó con De Gaulle renunciando pacíficamente a la presidencia, ¿no? De Gaulle entrega el poder en el 69 cuando ya han escogido a Pompidou. Pompidou gobierna del 69 al 74. Y simplemente es un continuador de la línea conservadora anterior. Pompidou simplemente continúa con lo que estaba haciendo De Gaulle. Luego escogen a Giscard d'Estaing, que gobierna desde el 74 al 81. Un gobierno de centro derecha que logró frenar los efectos de la crisis. ¿Cuál crisis? La del petróleo. Y luego gobernó François Mitterrand del 81 al 95, que si no lo recuerdan, yo sí, murió en el poder, murió de cáncer y murió en el poder, murió mientras era presidente. En el gobierno de François Mitterrand, que coincidió en un tramo con el gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, y por cierto tuvimos un acuerdo Pérez-Mitterrand, y yo estuve trabajando muy cerca de ese acuerdo porque el acuerdo era, entre otras cosas, para implementar en Venezuela las bancas de inversión, es decir, esos bancos que le dan dinero, que son el socio capitalista de un proyecto que generalmente es de un inventor y que no tiene dinero pero tiene un gran proyecto, y la banca de inversión le da el dinero. Venezuela no tenía bancas de inversión, tenía una pública llamada Fintech, donde trabajé yo. Y en el marco del gobierno Pérez-Mitterrand se trató de hacer lo mismo que hacían en Francia, que es lo mismo que hacen en Japón, en Estados Unidos y en Inglaterra o Gran Bretaña, que hay bancas de inversión que a fondo perdido le dan dinero a un proyecto en el que creen, después de haberlo analizado, por supuesto. Generalmente las bancas de inversión
De cada 10 proyectos que financian, 9 quiebran. 9 quiebran. Es decir, a fondo perdido el dinero que prestaron a los 9 proyectos fallidos. Pero hay un proyecto, uno de los 10, que tiene éxito y tiene tanto éxito que cubre todas las pérdidas de los otros 9 y hasta da ganancias. Eso era lo que tratábamos de hacer en Venezuela y para eso, entre otras cosas, existió el convenio Pérez-Mitterrand y nos asesoraba la banca de inversión del banco francés Crédit Lyonnais. La banca de inversión del Crédit Lyonnais se llamaba, creo que ya no existe, se llamaba Ignolion. Y bueno, fuimos a Londres y volvimos a Caracas y hubo unos seminarios que hicimos en el Hotel Tamanaco y bueno, los golpes de Estado de Chávez paralizaron todo eso. Bueno, Mitterrand gobierna hasta el 95 y bueno, como ya ha caído el muro de Berlín, dejamos lo que pasó en Francia después del 95 para otro día. Entonces hemos visto la situación de dos países importantísimos de Europa, los dos que siempre están en el ajo, porque aunque Gran Bretaña, Reino Unido en este caso, ya no esté en la Unión Europea, sigue siendo europeo, sigue estando en Europa, ¿no? Estos son dos países que siempre están en el ajo, como se dice en España, es decir, en cualquier cosa que pase están ellos dos metidos. Bueno, espero que les haya interesado y nos seguimos viendo.